Hola a todos, como quedamos en el video anterior, ya tenemos nuestra parte de fecha y el editar funcional. Entonces en esta sesión lo que debemos hacer es programar este botón de guardar, pero por lo menos de una manera inicial, porque aún no tenemos conexión a base de datos, pero sí dejar lista la funcionalidad para cuando desarrollemos la parte de la API y agregar el botón de nuevo dentro de nuestra vista, ¿cierto? Entonces, para continuar con esto, vamos a Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es programar entonces el botón de nuevo. Por diseño pues sencillo lo pondré aquí en la parte superior derecha, listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a mi lista de usuario component, que es la vista principal, y por encima de esta fila, que es donde está nuestra tabla, lo que haré es poner una fila nueva para poner allí entonces nuestro botón de nuevo, ¿cierto? Creamos entonces una fila y aquí pondremos un div con call, mmm, puede ser el G1, ¿sí? Para que cuando sea la pantalla de resolución larga o superior tenga un tamaño de 1 y que tenga cuando sea inferior un tamaño de 12, listo. Ya con esto aquí agregamos nuestro botón, ¿cierto? Nuestro botón con la clase btn, y la clase btn en este caso de crear pondremos la clase success para que sea verde. btn success, listo, y le ponemos el texto de nuevo. Ya con eso deberíamos poder visualizar nuestro botón de nuevo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahí como para efectos sencillitos? Que cuando la resolución sea large o superior me lo pongo aquí a la derecha, y cuando empiece pues ya por breakpoints de media query se ponga a la izquierda, ¿cierto? Entonces eso lo logramos ya con esto. Si es larga o superior va a ser de 1 y si es inferior va a ser de 2, entonces se pondría a la izquierda. Entonces le decimos que justify el contenido al final. Y vemos que se pone a la derecha y cuando la resolución baja se pone automáticamente a la izquierda. Listo, ese es el efecto que queríamos. Que procede, entonces procede a agregarle el listener al botón para que cuando le demos clic nos levante también la modal, pero ya con un objeto vacío. ¿Cómo lo hacemos? La forma sencilla es agregarle la directiva que haya está aquí, la directiva a nivel de Angular, para que nos levante la modal, pues no tenemos que hacerlo desde el código, ¿ok? Ya con eso nuestro botón nos va a levantar la modal. ¿Qué pasa? Deberíamos entonces, como es la modal de nuevo, poder crear un objeto nuevo, ¿cierto? En este momento no podemos, porque si lo agreguemos no tendríamos a qué asociarlo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, adicionalmente de esta directiva le agregamos el listener para el evento de clic, le decimos que llame el botón de nuevo usuario, ¿cierto? Sin algún argumento, porque vamos a crear uno nuevo. Ok, entonces vamos al TypeScript respectivo del componente y creamos nuestra función nuevo usuario. Ok, para efectos prácticos, cuando tengamos la forma de ir a la API, ¿sí? Lo ideal es que decidamos si estamos haciendo una operación de creación o una operación de actualización, y para eso sería pues, es determinado por el verbo HTTP que utilizaremos. La forma más sencilla de poder saber eso es crear una variable que nos controle es una bandera, ¿cierto? Entonces podemos llamarla isNew del tipo boolean, ¿cierto? Y le inicialicemos en cualquier valor, puede ser falso, ¿cierto? ¿Qué nos va a decir esta variable? Esta variable nos indicará próximamente, pues cuando hagamos la API, el consumo de una API, si la opción que estamos ejecutando a la hora de guardar es un evento de nuevo, o sea, un post, o si estamos ejecutando un evento de actualización, o sea, un put, ¿cierto? Entonces, hacemos el ajuste del isNew cuando llamamos al evento editar usuario, le decimos que isNew no es falso, ¿cierto? O sea, que no es nuevo, es un editar, y cuando es un crear, si es nuevo, entonces isNew va a ser igual a true, ¿cierto? Algo sencillo pero funcional. Y lo siguiente que queríamos hacer es esta variable de usuario seleccionado, que es la que se envía al componente QUsuario, que es esta la que se ayuda a hacer el binding del modelo,
deberíamos iniciarla en un valor. ¿Cuál sería ese valor? Un valor vacío, un objeto nuevo, porque lo que estamos creando precisamente es un nuevo objeto del tipo usuario. ¿Qué pasa? Aquí encontramos un asunto pequeño, y es que como este tipo de dato usuario es una interfaz, ¿sí? No una clase, sino una interfaz, no vamos a poder hacer new usuario, ¿ok? Esto no es posible, ya que esta clase, este tipo de datos no es una clase, sino que es una interfaz. ¿Qué podríamos hacer? Si lo queremos volver a clases, no hay problema. Lo que pasa sería es que si ponemos esto como clase, nos obligaría a crearle un constructor para inicializar los elementos vacíos, los atributos vacíos. Lo podemos hacer, ¿cierto? No hay problema y todo quedaría funcionando exactamente igual como está ahora. O si no queremos hacer eso una clase, lo que podemos hacer es aquí hacer lo que el constructor realmente haría por nosotros, que es inicializar los valores en algún, reinicializar los atributos con algún valor, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos hacer tranquilamente igual, pero inicializar nosotros ese objeto nuevo vacío. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos llaves y vemos que Visual Studio nos va pidiendo uno por uno los valores de los atributos, y ya con esto estaríamos creando nuestro objeto totalmente nuevo y vacío, ¿ok? Y aquí está ya con el nuevo. Vemos que no cambió nada, lo único que me autocompleta de forma automática es la fecha, porque cuando creamos el objeto nuevo le decimos que new date, ¿cierto? Entonces ponen la fecha actual del sistema. Hasta ahí va bien. ¿Qué nos falta? Nos falta entonces guardar aquí que este botón de guardar nos funcione para poder guardar, ya sea que estemos editando o bien sea que estemos actualizando. Una cosa que sería también bueno hacer es cambiar este título de la modal ya en función de qué acción estoy haciendo yo, ¿cierto? Si estoy haciendo un nuevo o estoy haciendo una edición, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Venimos aquí a la vista, que es donde está la modal, y ya tenemos una variable que nos va a permitir hacer eso, ¿cierto? Saber si estamos levantando la modal con una actualización o estamos levantando la modal con con un usuario nuevo, ¿cierto? Actualización o nuevo, que es la variable de isNew. Entonces podemos así poner aquí la palabra usuario y abrimos interpolación. Aquí podríamos hacer uso de esa variable, ¿cierto? Entonces le decimos, vea, isNew. Si es nuevo, es true, entonces ponemos aquí nuevo. Si no, le ponemos aquí editar, ¿cierto? Esto es un condicional ternario que pregunta si el es nuevo es igual a true. Si es true, escribe la palabra nuevo. Si no, escribe la palabra editar, ¿sí? Y con ese simple cambiocito, si le doy a editar, él me dice editar usuario. Y si le doy clic aquí, nuevo usuario. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos igualmente adicionar aquí otro texto, que sería, pues no sé, pues, el dice usuario y la propiedad nombre, ¿sí? ¿Para qué? Para que si le digo nuevo, pues aquí no hay nada, no pasa nada, nuevo usuario. Pero si le digo editar, aquí me va a decir editar usuario y me dice el usuario que estoy editando, ¿sí? ¿Ok? Entonces este es un poquito más amigable con el usuario. Ahora sí, vamos entonces a programar el botón de guardar, ¿ok? ¿Qué deberíamos hacer? Este botón de guardar, teóricamente debería guardar lo que hice aquí, los cambios que hice, o agregar el usuario nuevo en caso tal de que fuera nuevo, y cerrar la modal. Por tanto, supondríamos que debería llevar también el código de dismiss, pero no. ¿Por qué? Porque ya estamos creando, y lo que deberíamos, o actualizando, ¿cierto? Y lo que deberíamos hacer es respetar el resultado de esa operación. Quiere decir que si es exitoso, si puede crear o guardar de forma correcta la actualización, sí debería cerrar la modal, en caso contrario no debería cerrarla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a programar entonces un botón, clic, un evento clic, perdón, y le decimos guardar, ¿cierto? Guardar usuario, por decir cualquier cosa. No recibiría ningún argumento en este caso, porque ustedes podrían decir, listo, hey, profe, estás guardando un usuario, pero no le estás enviando el usuario como argumento, ¿cierto? Lo que pasa es que en este caso no es necesario, porque la variable que tiene el dato del usuario creado o actualizado es esta que se llama usuario seleccionado, y esa variable está disponible en el component, ¿cierto? En el TypeScript del componente. Entonces, a la hora de yo llamar el método guardar usuario, no tiene sentido yo enviarle ese argumento, porque pues estoy aquí dentro del TypeScript y tengo acceso a esa variable, ¿cierto? Entonces, si no tuviera acceso, sí tendría por obligación que enviarla como argumento al método, pero en este caso, pues como tengo acceso a ello de forma local, no es tan necesario, ¿cierto?
Listo, entonces ya aquí en el método guardar, básicamente lo que podríamos hacer de forma temporal para simular que estamos guardando, en el caso del nuevo, sería en este vector, que es el que nos está dibujando la tabla, ¿cierto? En el caso del vector que nos dibuja la tabla, agregarlo, hacerle un push aquí al final, una posición nueva y agregar el objeto nuevo, ¿cierto? Entonces vamos a simular eso. Eso solamente lo haríamos cuando la variable isNew sea true, ¿cierto? Porque sería nuevo, si no, no tiene sentido, porque sería un editar y estaríamos creando registros nuevos. Entonces simplemente le decimos, vea, el vector de usuarios, le voy a agregar lo que esté en usuario seleccionado, ¿cierto? Y aquí nos está sacando un mensaje porque esto puede ser undefined y nosotros le decimos que no, que estamos seguros que siempre me va a llegar un valor. Este sería el equivalente a llamar una API para guardar en base de datos, ¿cierto? Entonces cuando tengamos nuestra API para llamar a base de datos, reemplazamos esta línea por la petición en la base de datos. Y después de que hagamos eso, de forma local, esa variable deberíamos resetearla, ¿cierto? Para que no me quede la referencia del objeto ahí y tenga después problemas sobreescribiendo de pronto lo que no tengo que sobreescribir, ¿ok? Y aquí iría el else. Lo que deberíamos hacer aquí es, ahora sí, nuevamente limpiar la variable, ¿cierto? Lo que pasa es aquí, undefined. ¿Por qué lo repito? Porque debería, si lo pongo aquí afuera sería lo mismo para ambos, pero cuando hagamos aquí los ajustes de código, por decir algo, aquí iría la llamada a la API, ¿cierto? Para actualizar por put, y aquí la llamada sería por post, ¿cierto? ¿Qué pasa? Según la respuesta de la variable, pues de esta llamada que todavía no tenemos, debería limpiarlo o no, ¿cierto? Entonces por eso sería independiente en cada uno de los dos. No, por eso no puedo asumir que siempre lo voy a limpiar. Ok, listo con eso. Ya simularíamos nuestro objeto, nuestro evento de guardar. Entonces vamos aquí a esto. Entonces ponemos a Pedrito, ¿cierto? Cualquier fecha está bien, ¿cierto? Y le damos guardar. Vemos que ya me lo pone aquí atrás, ¿cierto? Voy a cancelar para poder ver, ya me lo agrega en el vector que es la línea que acabamos de programar, pero el botón de nuevo no me está cerrando la modal, ¿ok? ¿Cómo logramos eso? Como les dije, podría hacerse a través del dismiss, pero no es opcional en este caso porque pues, me cerraría siempre la modal haya o no guardado, ¿ok? Entonces nos toca desde programación a nivel de TypeScript cerrar nosotros la modal, ¿ok? Para poderlo hacer hay que hacer tres cosas, ¿ok? Primero tenemos que hacer uso de Bootstrap, porque la modal es Bootstrap, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es a través del DOM, recorrer el DOM y traernos esta modal para poderla cerrar, ¿ok? ¿Qué pasa? Bootstrap, como ustedes saben, es una librería de clases y lo único que tiene son clases CSS. No podríamos utilizarla como TypeScript, ¿ok? Entonces, para solucionar ese problema, vamos a abrir aquí la consola y detengamos el sitio. Para solucionar ese problema, nosotros deberíamos poder instalar algo para poder utilizar a nivel de TypeScript, ¿sí? Y eso se llama una librería de tipos. Lo que podemos hacer entonces es instalar a nivel de librerías el @types, y en este caso me importa el de Bootstrap. Si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón de librerías para trabajar con modales de Bootstrap, ¿sí? Digo que lo estoy escribiendo mal. Mientras tanto, una librería de Bootstrap, por ejemplo, NGX Bootstrap, NG Angular Bootstrap, ¿cierto? Hay un montón de librerías que te van a hacer lo que vamos a hacer nosotros por ti, ¿cierto? ¿Cuál es mi idea? La idea es ensuciar lo menos posible con librerías de terceros nuestro Angular, ¿cierto? Mientras menos librerías de terceros tengamos, menos pesado es y más fácil de trabajar será. Ahora, otra cuestión. Con este @types bootstrap lo que estamos haciendo es le estamos diciendo instáleme los tipos de todas las clases bootstrap, ¿cierto? Esos tipos son a nivel de TypeScript para nosotros poder en TypeScript poder utilizar bootstrap o los objetos de bootstrap, las modales, los botones, los pop-ups, todos utilizarlos a nivel de TypeScript como si fueran objetos, ¿ok? Para eso sería esta librería. Pero hay que aparece un concepto nuevo, ¿ok? Que tenemos que tener como presente. Si vamos al archivo package.json, el archivo package.json es el que
se encarga de tener la configuración tanto de los scripts que ejecutamos como de las dependencias de mi proyecto. ¿Qué son las dependencias? Todos estos módulos adicionales de terceros que nosotros usamos para poder trabajar. Obviamente Angular hace parte de esos módulos de terceros porque no es algo que nosotros hayamos desarrollado, sino que encima de ese componente, en este caso que es el framework completo, nosotros programamos nuestras cosas. Aquí también aparecen los que instalamos en videos anteriores, el Bootstrap como tal, el Popper.js para el para el Bootstrap, el de fechas, el jQuery para todo lo de Bootstrap, ¿cierto? Y otras librerías que Angular necesita por defecto. Y aparecen otras cosas que son las dependencias de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre estas y estas? Ok, las dependencias son necesarias para que mi proyecto pueda ejecutarse, para que pueda compilar y correr, ¿cierto? Para que pueda ser funcional. Y las dependencias de desarrollo son esas dependencias que son necesarias únicamente durante la fase de desarrollo. Un ejemplo muy claro, el TypeScript. El lenguaje como tal es una dependencia de desarrollo de mi proyecto, pero no es necesario para poder que se ejecute. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compilamos nuestro aplicativo Angular, al final termina siendo un archivo HTML, una serie de archivos CSS y una serie de archivos JavaScript, ¿cierto? Pero nunca en TypeScript. Entonces TypeScript es una dependencia de desarrollo porque solamente es necesaria para el desarrollo. ¿Por qué explico esto? Porque aquí es exactamente lo mismo. Esta dependencia de types es únicamente necesaria para la fase de desarrollo, porque cuando lo compilemos eso va a ser un document.getById dentro del JavaScript, buscará la modal y hará lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero no va a ser a nivel de cómo nosotros lo programemos. Ok, entonces, para indicarle a esta instalación que esta dependencia no es dependencia funcional, sino que es dependencia de desarrollo, le ponemos un "-d" mayúscula y ya con eso npm sabe que la dependencia es de desarrollo y no funcional. Ok, le damos enter para que la instale. Esperemos que la instale y veremos que se aparece dentro del dev dependencies. Ahí está, entonces ya instaló y nos dice, vea, @bootstrap en esta versión que es la última, porque no le indicamos versión, él simplemente asume eso y pone la última que encuentre. Dice @typesbootstrap en la versión 5.2 se instaló como dependencia de desarrollo. Listo, ahora ya podemos nuevamente levantar nuestro servidor para seguir trabajando. Volvemos entonces a enlistar usuario y aquí vamos a hacer algo que hasta el momento no hemos hecho, que es manejar y recorrer el DOM a nivel de Angular, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces Angular tiene un método para eso y el método se llama viewChild, ¿cierto? Entonces aquí al principio de la clase le decimos, vea, viewChild, ¿cierto? Con B mayúscula, y dentro del viewChild le vamos a decir qué elemento, qué ID quiero ir a buscar en el DOM, ¿cierto? Entonces yo vengo aquí al DOM y busco el ID de mi modal, que en este caso dice modal usuario, ¿cierto? Aquí vamos a entender algo importante, ¿cierto? Modal usuario, le damos un nombre de variable, modal, y le damos un tipo. ¿Cuál sería el tipo? Como es un elemento del documento, en el caso de Angular se llama elementRef, ¿cierto? Entonces el tipo es elementRef, o puede que no lo encuentre, por tanto tenemos que darle los dos tipos, undefined si no lo encuentra, o elementRef en el caso de que sí lo encuentre. ¿Qué ocurre? Este ID que el viewChild busca, Angular no es el ID que nosotros estamos acostumbrados en el HTML, ¿ok? ¿Qué pasa? Angular trata de buscar un ID propio de él. ¿Y cómo es el ID propio de Angular? El ID propio de Angular es así. Es un atributo vacío porque no tiene el igual a nada. Simplemente es hashtag modal usuario. Y ya con este ID el viewChild sí va a ser capaz de encontrarlo, ¿ok? Entonces, por más que tengamos este ID puesto y sea idéntico al que tenemos aquí en el componente, no sé qué, nos demos golpes de cabeza y de pecho, Angular jamás lo va a encontrar a no ser que nosotros le pongamos el ID que realmente él está buscando, ¿ok? Que es este de aquí. Ok, aclarado eso, entonces vamos nosotros ahora sí a hacer uso de los types que instalamos de Bootstrap. Voy a crear un método que va a ser cerrar modal, porque posteriormente cuando hagamos otro video un poquito cosas más avanzadas, vamos a
volver este método un poquito más dinámico, ¿cierto? Porque por ahora lo vamos a programar para este componente, pero lo más seguro es que lo vayamos a utilizar en otros módulos y en otros componentes. Entonces la idea es hacerlo dinámico y genérico, ¿cierto? Entonces recibiría una variable modal que podría ser del tipo elementRef, ¿cierto? Modal, espera que está escribiendo lo que quiere, elementRef, ¿sí? Y aquí en el guardar usuario, antes de llamar esa modal, asumimos que aquí todo fue correcto, ¿cierto? Lo que queríamos hacer es llamar el método cerrar modal, ¿sí? Y enviarle la modal, ¿cierto? El objeto de modal. Aquí le decimos que recibe el elementref o undefined, ¿cierto? Y en el caso del editar también deberíamos llamarla, porque nuevamente, porque estoy duplicando, porque cuando hagamos esto serían llamadas totalmente independientes, ¿cierto? Ahora, lo importante, ¿cómo cerramos la modal? Haciendo uso de Bootstrap. Bootstrap tiene una clase que se llama modal, ¿cierto? Miren que aquí me dice que ya es de Bootstrap. Cuando lo usamos, automáticamente se importa el modal de la clase Bootstrap, que es lo que este ya es el types que instalamos hace poco, ¿cierto? Entonces creamos una variable local, la llamamos, no sé, bsModal, ¿cierto? Y va a ser igual a modal.getInstance para que me obtenga la instancia de la modal que está en la vista, ¿sí? De instance y le mandamos simplemente el thisModal, el modal que me llega como argumento, ¿cierto? Y le mandamos el método, el elemento nativo. ¿Qué es eso del elemento nativo? Le mandamos básicamente todo el HTML que hay ahí, ¿ok? Aquí podríamos tener un error de tiempo de ejecución, entonces podemos validar que esta variable modal no sea nula, ¿cierto? Que no sea undefined, y si no es undefined lo que hacemos ahí sí es llamar el getInstance y mandarle ese valor. Aquí podemos hacerlo de esta manera o directamente ocultarla. Vamos a hacerlo así, decimos bsModal punto y hide, ¿ok? Ya con esto estaríamos ocultando la modal, teóricamente. ¿Qué pasa? Vamos a entender cómo realmente funciona una modal a nivel de HTML. Venimos aquí y vamos a inspeccionar nuestro sitio, ¿ok? Y vamos a entender lo siguiente, parados aquí en el documento. Abrimos el body y entendemos. Voy a abrir una modal y observemos aquí abajo en el HTML qué ocurre. ¿Ok? Vimos, hay tres cosas que están ocurriendo. Primero, el body obtiene una clase, unos atributos y un style, ¿ok? Y aparece este elemento que no existía antes, que es un div con dos clases, ¿ok? Cuando yo cierro la modal, eso desaparece y el body vuelve a su estado normal. ¿Qué pasa? Una modal se compone de tres partes. Primero, el div que se levanta, que es el que nosotros programamos, ¿ok? Esta parte blanca en este caso es el div principal que está dibujando la modal. Luego está el fondo, que es esta tela de color gris transparente que vemos. Y esa tela de color gris transparente que vemos nosotros es esta que se conoce como backdrop, ¿cierto? Que son estos divs que aparecen aquí. ¿Ok? Y por último está lo que le ocurre al body. ¿Vale? Entonces, con cerrar la modal, estos database que aparecen se van a quitar, pero van a quedar lo que es el style y las clases, ¿ok? Lo mismo estos divs. ¿Por qué lo estoy explicando? Porque le voy a dar clic al botón guardar, ¿ok? Y vamos a ver que lo que va a hacer es que quita los database y quita el cuadro blanco, pero queda el backdrop y queda el style a nivel de el body, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque realmente lo que estamos haciendo con esto es quitar la instancia de la modal, ¿cierto? Que es lo que realmente Bootstrap me permite hacer, ¿ok? ¿Cómo haremos el resto? El resto lo tendríamos que hacer nosotros a mano a través de el manejo del DOM. ¿Ok? Hay librerías, como repito, hay librerías que lo harán por nosotros, NGX Bootstrap es una de ellas, pero quiero que lo hagamos un poquito a mano para que entendamos un poquito más de cómo estamos trabajando y cómo está todo por debajo de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. La siguiente forma es quitar el backdrop, ¿cierto? Entonces a través del DOM, perdón, lo que podemos hacer es ir a buscar este div, que es el que nos está estorbando aquí, ¿cierto? Y eliminarlo, muy sencillo. Entonces
creamos una variable y la llamamos backdrop, ¿cierto? Donde vamos a guardar ese nodo del DOM. Vale, lo que vamos a hacer es document. ¿Por qué no lo hago con viewchild? Porque pues yo no tengo forma de ponerle una ID a esto de Angular, porque esto se genera en tiempo de ejecución gracias a Bootstrap, ¿cierto? Entonces está acá por la vieja confiable que es el DOM de JavaScript, ¿cierto? Entonces le digo document, hacemos un query selector y ¿qué ponemos dentro del query selector? La forma más fácil de obtenerlo es poniendo las dos clases que ese div tiene, ¿cierto? Porque no tiene un ID para ir a él, tiene solamente dos clases. Entonces vamos a buscarlo por clase, ¿cierto? Y el query selector tiene la particularidad que utiliza la sintaxis de CSS, ¿cierto? Entonces, .modalBackdrop.faceShow, ¿sí? ¿Cierto? Entonces tiene estas tres clases. ¿Por qué lo pongo así? Y no solamente fade o show o modal backdrop. Porque es mejor garantizar que estamos buscando el elemento que cumpla con las tres condiciones. ¿Cuáles tres condiciones? Que tenga esta clase, que tenga esta clase y que tenga esta clase, ¿sí? Como para evitar de pronto ir a eliminar un elemento que no sea, ¿sí? Porque puede aparecer por ahí otro elemento dentro de mi desarrollo que tenga, no sé, una clase que se llame show. Y si pongo únicamente show, puede que también me lo traiga y lo eliminemos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una vez tenemos el elemento, pues tenemos que validar que si lo hayamos encontrado, ¿cierto? Entonces, si backdrop, si este elemento si lo encontramos, lo que podemos hacer es eliminarlo. ¿Cómo lo hacemos? La forma fácil es decirle, vea, usted, yo no lo puedo eliminar directamente porque es el objeto en el que estoy parado, pero sí puedo hacer una triquiñuela, que cuál es decirle, vea, ¿quién es su papá? Preguntarle por su papá, y me dice, mi papá es este man de aquí, en este caso el body, ¿cierto? Y el papá se le puede decir, hey, usted que es el papá de este elemento, elimínelo. ¿Cómo hacemos eso en código? Le decimos, vea, backdrop.parentNode, ¿cierto? Le preguntamos por el nodo padre de él, o sea, quién es mi papá. Le decimos punto, como esto puede ser nulo, le decimos punto, remueva un hijo, ¿ok? ¿Qué hijo quiero que me renueva? Este mismo, ¿sí? Y con eso estaríamos borrando ese backdrop de forma dinámica. Listo, esa es esta línea de código. Vamos aquí nuevamente, esperemos que refresque. Le damos clic aquí y ¡pum! Se nos cierra. Ok, vemos que ya el backdrop también se elimina. ¿Qué nos falta quitar? Vemos que tenemos el atributo de clase y el atributo de style. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros en el desarrollo nuestro no le pusimos ninguna clase personalizada o un style personalizado al body, que supongo que es así, normalmente uno no lo hace, lo que podemos hacer con toda tranquilidad es remover esos atributos del body del HTML, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy sencillo, eso es a través del document también, ¿cierto? Document, y hay una propiedad directa para acceder al body, ¿cierto? No hay que buscarlo con query selector body, pues solamente hay un body en todo el documento, entonces existe una propiedad directa para él. Body le decimos remove atributo, ¿cierto? ¿Qué atributo queremos remover? El atributo style, ¿cierto? Que se le pone de forma dinámica gracias a la modal de Bootstrap. Y repetimos la línea, document, punto body, y lo mismo, le decimos que remueva un atributo, en este caso sería atributo class. Repito, en caso tal de que yo no le haya puesto una clase personalizada a mi body, ok. Venimos aquí, levantamos la modal, metemos un elemento, guardamos y vemos que el body solamente queda con el overflow, ¿cierto? Que es el que pone por defecto Bootstrap, pero ya el resto de cositas está limpio, ¿ok? Volvemos aquí, levantamos la modal, editamos este usuario y guardamos, ¿ok? Y vemos que ya desde código, cerramos aquí, desde código estamos trabajando con la modal, listo. En el siguiente video entonces haremos lo que es la operación del eliminar y lo haremos a través de una tecnología diferente de la modal para que avancemos un poquito y conozcamos un poquito de opciones adicionales que nos ofrece la web y que nos ofrece Angular.